Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien saludo con mucho gusto. Ceci, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jenny? Contenta de que nos acompañes y contenta de iniciar con ustedes una clase más de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? Pues comenzamos. Y maestra, por cierto, te ves muy emocionada el día de hoy. La verdad es que sí estoy muy emocionada. Hoy es nuestra última clase del ciclo. ¡Ay, es verdad! ¡Qué rápido ha pasado el tiempo! Sí, ¿verdad? Me llena de alegría que hayamos compartido tantas experiencias y aprendizajes. Por eso, para ello hemos preparado una clase muy especial el día de hoy. Si no me equivoco, con la clase del día de hoy recordaremos cuál es uno de los principales propósitos de la historia, ¿cierto? Sí. El fin del ciclo es un buen momento para recordar por qué es importante conocer nuestra historia. Lo que hemos aprendido va muchísimo más allá de la mera memorización de fechas y nombres importantes. A lo largo del año, en esta materia nos hemos esforzado por conocer los sucesos del pasado para entender cómo se han dado los procesos que nos han traído hasta donde estamos hoy. Hemos tomado conciencia de que eso que hoy vemos como un pasado lejano, en algún momento fue el presente para un mundo entero de personas comunes que con sus movimientos, sus acciones y sus decisiones contribuyeron a transformar su realidad. ¡Exacto! Hemos aprendido que la historia la hacemos todas y todos. No solamente los grandes líderes y sus decisiones, sino personas como ustedes o como nosotras que deciden actuar cuando es necesario de acuerdo con su propio contexto y de acuerdo con su propio horizonte de conocimientos y valores. Precisamente, Jenny. Y aunque a lo largo de nuestras clases hemos visto que nuestra historia está llena de conflictos que en muchos momentos enfrentaron a distintos grupos y sectores de la sociedad mexicana en luchas encarnizadas y terribles, la verdad es que en la historia de nuestro país también existen ejemplos de eventos que hicieron surgir sentimientos de solidaridad, de unión y de compañerismo entre la población que siempre está dispuesta a apoyar a los demás. Por esto, hoy nos dedicaremos a aprender más sobre estos eventos donde la solidaridad entre mexicanos resultó fundamental para lograr salir adelante. Así es, Jenny. Como nos lo ha demostrado la situación actual de la contingencia sanitaria, es precisamente ante las situaciones de emergencia que surgen las muestras de solidaridad y de ayuda mutua con un enorme potencial para transformar la realidad. El caso que estudiaremos hoy es el del famoso terremoto que sacudió a la Ciudad de México en el año de 1985. La ciudad, desde sus orígenes prehispánicos, se construyó sobre una isla en el lago de Texcoco y con los años fue ganando terreno a la superficie lacustre debido al incremento de la población y a la necesidad de contar con áreas para la urbanización. A comienzos del siglo XX, el lago ya ocupaba solamente una pequeña superficie, mientras que la ciudad y las zonas rurales adyacentes se iban extendiendo sobre el anterior fondo lacustre. Entonces, con la construcción de grandes edificios, se puso de manifiesto la inseguridad y la inestabilidad de este subsuelo. Cuanto más altos se hicieron los edificios, tanto más difícil resultó para los ingenieros mexicanos impedir que se hundieran y que se inclinaran en el blando subsuelo. Es cierto. En nuestras clases anteriores hemos visto cómo históricamente la Ciudad de México ha tenido importancia social e importancia cultural, por ser la sede de los poderes federales. Durante el siglo XX vimos su crecimiento y cómo ha concentrado una población muy grande. Sobre el terremoto de 1985 existen muchos artículos y memoriales con fotografías. La verdad es que aquello fue tan impactante que hay un antes y un después del temblor del 85. Pero a ver, maestra Ceci, hace ya más de 30 años que pasó eso. Y es probable que nuestros alumnos y alumnos no lo tengan como muy en claro, muy en cuenta. Así que, ¿qué te parece si vemos un breve video sobre el tema para que puedan entender la gravedad de este suceso? Excelente idea, Jenny. Vamos a verlo. Está temblando, sigue temblando un poquitito, pero pues vamos tomando con una gran tranquilidad. Así vamos. El 19 de septiembre de 1985, un fuerte terremoto provoca una de las peores catástrofes en la historia de México, dejando un saldo de más de 10,000 muertos y 6 millones de damnificados. El gobierno intenta controlar la situación, pero la gravedad del problema lo rebasa.
Miles de personas espontáneamente se presentan a dar sus servicios. Los voluntarios trabajan ante un apocalipsis de cascajo y polvo, tratando desesperadamente de rescatar a algunos pocos sobrevivientes enterrados bajo los escombros. La desgracia descubre una faceta hasta entonces insospechada en México: la solidaridad y la organización espontánea de su gente. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 empezó a las 7:19 de la mañana y tuvo una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter. Los efectos que el evento sísmico provocó fueron visibles en lugares donde la vulnerabilidad de las estructuras era mayor y no inmediatamente perceptibles en aquellas zonas de la Ciudad de México donde, por las características del suelo o por la fortaleza de las edificaciones, no hubo daños. A pesar de esto, el evento afectó a todos, pues hubo cortes en los suministros y los servicios de electricidad, de agua, de telefonía, de transporte público, etc. Como vimos en el video, los daños fueron tales que resultó imposible cuantificarlos con precisión. Edificios completamente derribados y personas que lo perdieron todo eran la principal noticia que se difundía ese día. La magnitud de la tragedia era tan grande que las autoridades no tenían los medios suficientes para ayudar a la población y su respuesta para atenderle fue demasiado tardía. Sí, en algunos capitalinos había antecedentes de solidaridad, porque fue una actitud que se incubó durante la ola de protestas sociales desde finales de los años 50 hasta los años 70. Todas estas protestas de sindicatos, jóvenes y ciudadanos las estudiamos en clases anteriores. De ahí que ante la incapacidad de las autoridades para actuar de forma eficaz durante el temblor, la sociedad civil no perdió un segundo para responder ante el desastre con un sentimiento de solidaridad tremendo que se propagó entre la multitud. Los que hasta hace unos minutos eran simples estudiantes, trabajadores u oficinistas, se convirtieron de inmediato en rescatistas improvisados, cuya principal meta ya no era llegar a tiempo al trabajo o a un examen. No. De inmediato, sin que nadie se los pidiera, su principal meta se transformó en rescatar al mayor número de personas posible. Cadenas humanas se formaban junto a los edificios destruidos y puños en alto pedían silencio para poder escuchar las voces de las víctimas que pedían auxilio. Las manos de los civiles, golpeadas y concortadas, no cesaban mientras existiera la esperanza de salvar otra vida. Pero no todos eran capaces de ir a recoger escombros y eso no los detuvo. La ciudad se vio llena de centros de primeros auxilios instalados para atender tanto a los damnificados como a los rescatistas. Y también se abrieron cocinas populares que estaban dispuestas a recibir a cualquiera que necesitara alimento. El pueblo se unió. El pueblo unido jamás será vencido. Es una consigna que durante esa tragedia se pudo comprobar. Ningún estado de la República permaneció ajeno a la catástrofe. Las provisiones para los damnificados llegaron desde cada rincón del país, donaciones de sangre para las personas que lo necesitaran y una infinidad de acciones que buscaron apoyar a todos y cada uno de ellos. Lo más sorprendente de todo fue la velocidad con la que la solidaridad popular adquirió una forma organizada. Un ejemplo muy bueno de esto es el caso de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, conocido solo como Los Topos, que fue una organización que nació en el calor de esta tragedia. Los Topos fueron un grupo de rescatistas voluntarios que se apoyaron unos a otros para ayudar a las víctimas, y esta organización todavía existe el día de hoy y se dedica a dar capacitaciones de protección civil, preparar a comités vecinales e instituciones oficiales para diseñar planes organizados de respuesta ante emergencias, e incluso los Topos también viajan a otros países para ayudar en situaciones similares. ¡Vaya! ¡Qué labor tan importante! Es un alivio que existan organizaciones civiles que puedan enseñarnos qué hacer y que nos ayuden cuando hay una emergencia. Pues aunque los fenómenos naturales que producen los desastres son inevitables, no estamos indefensos ante ellos. Y hay muchas cosas que podemos hacer para reducir su impacto y mantener a salvo a nuestras comunidades. Justo hoy tenemos como invitado especial a alguien que puede hablarnos más acerca de este tema. Así que, ¿qué les parece si lo escuchamos? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto poder acompañarte y platicar contigo dentro del programa Aprende en Casa. Yo soy Sergio Miranda, historiador,
profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, y hoy te quiero platicar del tema de los desastres y de la solidaridad humana frente a ellos. ¿Qué son los desastres? Los desastres son sucesos inesperados que dañan a personas y a otros seres vivos, junto con todo aquello que rodea su vida y sus actividades. ¿Qué los provocan? Los provocan causas naturales. La naturaleza tiene fuerzas que se manifiestan en huracanes, en sismos, en tsunamis, en incendios, en sequías. Pero también los desastres tienen causas humanas. El descuido con que los seres humanos actuamos a veces, pero también deliberadamente en casos como, por ejemplo, lanzar residuos y desechos a los mares, a las tierras, a los bosques o llevar a cabo guerras, también provocan desastres. Pero fíjate, también hay desastres donde se juntan las causas de la naturaleza y las causas humanas. Y entonces los desastres son terribles, catastróficos. Un ejemplo de eso es el calentamiento global y el cambio climático que estamos viviendo en todo el planeta, ¿no? En la historia de México, por lo menos entre los años de 2000 a 2015, ocurrieron más de 6,000 desastres en toda la República Mexicana. Y en ellos, afortunadamente, participaron para ayudar a los afectados vecinos y vecinas, niños y niñas. Ayudaron a aquellos que se vieron afectados, como en casos los huracanes Ingrid y Manuel en Guerrero, la explosión de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, el huracán Stan en Chiapas, las temporadas de frío terrible que vivieron en Chihuahua, las lluvias torrenciales que afectaron a Quintana Roo, a Coahuila, a Nuevo León, a Michoacán, y muchos otros más, donde por fortuna la solidaridad de la gente sirvió para aminorar los daños y las pérdidas humanas. Dentro de la historia también de nuestro país, hubo un desastre terrible en el que yo fui testigo y participé como solidario a las tareas de rescate. Fueron los sismos de septiembre de 1985, fueron 2. La ciudad se vino abajo y vinieron a ayudar niñas, niños, ancianos, ancianas, hombres, mujeres, adultos. Todos se organizaron de diversas maneras para ayudar a los afectados. ¿Cómo? Regalaron medicinas, juguetes, comida, agua, pusieron tiendas de campaña, recolectaron dinero para ayudar a los que perdieron sus casas, ayudamos a remover de entre los escombros y sacar a personas, incluso gatitos y perritos que eran las mascotas de niños y niñas, las rescatamos. Venían también rescatistas profesionales y nos pedían que guardáramos silencio. Cuando escuchábamos el ladrido de su perro de rescate, todos nos alegrábamos porque era el símbolo de que habían encontrado a alguien con vida para ser rescatado. Pero los desastres también nos enseñan eso, la solidaridad, y que podemos prepararnos conociendo y empleando los medios que la ciencia nos provee para diagnosticar y prever algunos desastres y saber qué hacer frente a ellos y así disminuir los daños que pueden producir. Infórmate en tu comunidad, entérate de cuáles son los riesgos que hay en tu comunidad. Hay programas de prevención y de actuación frente a ellos y tú puedes participar en ellos para ayudar a tu comunidad y ayudarte a ti mismo. En fin, me ha dado gusto estar contigo, platicar de esto y recuerda, síguete cuidando. Aún estamos en emergencia por la pandemia de COVID que afecta a nuestro planeta. Hasta pronto. ¡Wow! Así que el doctor Sergio Miranda fue uno de los voluntarios que ayudaron a los damnificados del temblor del 85. Eso debió de ser una experiencia impresionante. No me imagino el miedo, la desesperación, la impotencia que debieron haber sentido todos los que vieron el desastre. Ay, yo tampoco, hasta me dieron escalofríos. Los impactos psicológicos y emocionales del terremoto, la verdad es que también son incalculables.
Pero hay que volver a recordar que de esta tragedia también se desprendieron algunas consecuencias positivas. Dos de estas consecuencias ya las mencionamos. Una de ellas, la solidaridad de la población, y otra, el surgimiento de protocolos de seguridad y de protección civil como los simulacros, que hoy en día son una parte normal de nuestra vida y nos preparan para saber cómo actuar en un caso similar. Pero además, podríamos mencionar una consecuencia más que está relacionada con el caso de las costureras del terremoto de 1985. Ah, caray, ¿cuál es ese caso, maestra Ceci? Pues entre los muchos edificios que se derrumbaron durante esa catástrofe, hubo varias fábricas que eran propiedad de empresas de ropa, en las cuales trabajaban miles de costureras que laboraban en condiciones deplorables. Trabajaban más de 8 horas diarias por cantidades que eran menores al salario mínimo. Muchas de estas costureras trabajaban sin contrato ni prestaciones laborales, así que cuando el temblor destruyó las fábricas y las costureras perdieron su empleo, no obtuvieron ninguna indemnización. Decenas más murieron atrapadas bajo los escombros de las fábricas, en parte porque durante las labores de rescate, los patrones prefirieron sacar las máquinas antes que a las sobrevivientes. ¿Qué? ¡Ay! Esto es una situación demasiado lamentable. ¿Cómo es posible que algo así pasara? ¿Y los derechos laborales qué? Pues eran violados por los empleadores, porque no les importaba qué tan difíciles fueran las condiciones de trabajo de las costureras, siempre y cuando ellos mantuvieran su ganancia. Esta situación llevaba sucediendo desde hace muchos años, pero fueron justamente los derrumbes del temblor del 85 los que expusieron la injusticia a ojos de todo el mundo. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo se resolvió este problema? Pues de la misma forma que el sismo despertó la solidaridad que hizo que la gente se organizara para ayudar, el sismo despertó la conciencia de las costureras para organizarse laboralmente. Entonces, después de las tragedias, las costureras empezaron a organizarse para formar un sindicato que se encargaría de representarlas y garantizar que se reconocieran y se respetaran sus derechos como trabajadoras. Así, como ellas, otros grupos vulnerables han buscado defender sus derechos en el marco de situaciones de emergencia. Por ejemplo, ¿sabían que cada uno de ustedes, niños, niñas y adolescentes, están protegidos por sus propios derechos humanos? Claro, desde el año 2014 existe la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, en la cual se les reconoce como titular de sus derechos. Sí. Algunos ejemplos de estos derechos que podemos mencionar son el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el derecho a la prioridad, el derecho a no ser discriminado, a la protección de la salud y la seguridad social y, obviamente, el derecho a la educación. Estos son solo algunos de los derechos de los que ustedes gozan, entre muchos otros que son igual de importantes. Pero, como saben, una cosa es que sus derechos estén protegidos por la ley escrita y otra cosa, muy diferente, es que esa ley se cumpla y que sus derechos se respeten. Exacto. Justo en este punto es donde debería entrar la acción de la empatía de la que hablábamos durante toda la clase. Pues, aunque sabemos que muchos de ustedes tienen estos derechos garantizados en sus hogares y en sus comunidades, es muy importante comprender que no sucede de esta manera en todo el país. Es cierto. Aún en la actualidad, muchísimos niños y niñas son víctimas de maltrato y miles más se ven forzados a abandonar la escuela para trabajar. El derecho a la protección y salud también se ven en juego cuando no existen las condiciones necesarias para poder llevar una alimentación sana y adecuada. Es cierto. Con todo esto, lo que queremos transmitirles es que los derechos no son realidades simplemente por el hecho de estar escritos en una ley, sino que su cumplimiento depende del compromiso social de todas y todos nosotros, en donde cada uno toma un papel activo en el esfuerzo por proteger las instituciones sociales que nos permiten vivir en libertad y sin violencia. Conocer la historia de nuestro país nos ha permitido descubrir los distintos movimientos que han luchado a lo largo de los años por obtener el reconocimiento de estos derechos con los que hoy en día podemos vivir en libertad. Pero al mismo tiempo, la historia nos sirve para reconocernos como agentes activos de esa sociedad, en la cual no solo nos toca gozar de los derechos, sino seguir defendiendo las causas que nos permitieron conquistarlos. Sabemos que cada uno de los alumnos y alumnas que nos acompañan desde casa viven en contextos diferentes, pues lo que pasa en el norte no es igual a lo que pasa en el sur o en el centro. Sin embargo, todas y todos tenemos la obligación de vigilar que estos derechos se cumplan, no solo con nosotros mismos, sino con los que nos rodean.
Así como esas personas que en el terremoto del 85 se pusieron a recoger escombros, a apoyar a los heridos o alimentar a las personas que lo perdieron todo, nosotros, hoy, podemos ayudarnos mutuamente y formar grupos organizados para defender nuestros derechos. No se trata de que nos volvamos un caudillo revolucionario, o un presidente, o un líder sindical, como hicieron muchos de los personajes famosos sobre los que aprendimos en este curso. No. Se trata únicamente de lo que podemos hacer nosotros como personas para transformar nuestra realidad más inmediata. Porque la historia se construye desde lo cotidiano y desde las prácticas de la gente común. Así que si queremos garantizar el derecho a la no discriminación, podemos, por ejemplo, rechazar y denunciar las violencias que suceden entre nuestros compañeros. También podemos apoyar a aquellos que por diversas cuestiones no puedan acceder a la escuela como nosotros, para ayudarlos a garantizar su derecho a la educación. Y en el fondo, la verdad es que nada más se trata de que seamos personas solidarias con los que nos rodean. Totalmente de acuerdo, Jenny. Por todo esto, no nos interesa que aprendan de memoria nombres y fechas. Nos gustaría que se volvieran participantes activos de la historia, que lo que hemos aprendido a lo largo de este ciclo escolar les sirva para reconocer el pasado como propio y que con ello ustedes puedan transformar su presente, el de sus comunidades y el de su país. Y bien, hemos llegado al final de nuestra clase y esperamos que a lo largo de este ciclo escolar hayamos aprendido mucho en conjunto. Yo aprendí un montón de cosas, maestra Ceci, y ahora entiendo mucho mejor lo que pasa actualmente en nuestro país y cómo fue que llegamos hasta esta situación. Ay, me da muchísimo gusto escuchar eso, Jenny. La historia nos sirve precisamente para darnos claridad sobre el contexto en el que vivimos, para tomar conciencia de que formamos parte de un sistema más grande y de que nuestro mundo es el producto de la suma de muchos procesos, algunos más largos y evidentes que otros. Además, el conocimiento histórico es fundamental para la construcción de la memoria que nos mantiene unidos como pueblo y como nación. Así que es muy importante que no dejemos de aprender e de indagar sobre la historia, porque en la medida en que hagamos nuevas preguntas sobre el pasado, podremos desbloquear nuevos caminos para actuar y transformar nuestro presente. Esperamos que puedan llevarse esta reflexión con ustedes y no solo porque este ciclo escolar se acaba, sino que lo apliquen a lo largo de toda su vida. Sí. Ha sido todo un gusto compartir experiencias con ustedes y estamos muy agradecidas por habernos permitido acompañarles en este ciclo escolar tan diferente y peculiar. Y esperamos que lo que aquí hemos trabajado y aprendido les acompañe a lo largo de sus vidas. Por ahora nos despedimos, así que vayan y transformen la historia. Maestra Cecilia Vargas, muchísimas gracias por todo a lo largo de este ciclo. Yo no sé si estoy más contenta de que terminó, de que lo logramos, o más triste de que ya hayamos terminado. Pues yo estoy feliz de que nos acompañamos en el proceso, querida. Pues muchísimas gracias por todo y nos vemos próximamente. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Seamos Solidarios, de Historia de Quinto Grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como Ceci y como yo. A continuación, lengua materna. Nos vemos, pero antes vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos,
flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así, exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, muy bien, Yair, exacto, así, perfecto, otra más, una vez más, con fuerza, que se vea, otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente, muy bien, a la altura de los hombros, bien, exactamente ahí, está bien hecho, Yair, exacto, ahí, con fuerza, respiramos, bajamos, arriba, abajo, muy bien, otra más, una vez más, bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. La negrita cucurumbe se fue a bañar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. Por su pálido color. Un pescado como un se le acercó y moviendo la colita.